Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre la ley de Ohm y vamos a aprender a utilizarla en distintos ejemplos de circuitos. Además, aprenderemos a sumar resistencias que están colocadas en serie o en paralelo. Para hablar de la ley de Ohm, primero tenemos que tener claros tres conceptos. El primero es la corriente eléctrica, que se representa con una letra I mayúscula y se mide en amperios. Esta magnitud representa la cantidad de electrones que circula por un circuito en un segundo. Cuanto mayor sea la intensidad de corriente, mayor cantidad de electrones estarán circulando a través del conductor. El segundo concepto clave es el voltaje, que es la fuerza con la que se mueven los electrones en un conductor. A mayor voltaje se puede mover mayor corriente, es decir, mayor cantidad de electrones. El voltaje se mide en voltios y se representa con una letra V mayúscula. Por último, debemos conocer el concepto de resistencia, que se representa con una letra R mayúscula y se mide en ohmios. Esta magnitud limita el voltaje y la corriente a través de un conductor, es decir, es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica. El científico George Simon Ohm descubrió la relación simple que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Dicha relación se llama ley de Ohm y la fórmula es la siguiente. Conociendo dos de los elementos de esta ecuación, podemos conocer los otros dos. Existe una regla mnemotécnica para recordar esta fórmula. Consiste en colocar las iniciales del voltaje, la intensidad y la resistencia en el orden inverso al alfabético. Tapando la letra que queramos calcular, podemos obtener la fórmula que tendremos que usar en cada caso. De este modo podremos hallar la fórmula para calcular la intensidad, el voltaje y la resistencia. Ahora vamos a hacer una serie de ejemplos prácticos en los que emplearemos la ley de Ohm. En este primer ejercicio nos dan una pila de la cual no sabemos el voltaje, nos dan una intensidad que sí es conocida de corriente y nos dan una resistencia. Este símbolo representa la resistencia. Pues bien, lo que debemos de calcular es el voltaje de la pila. Para ello tapamos nuestro voltaje y la fórmula que nos quedaría sería voltaje igual a resistencia por intensidad. Como todo lo tenemos en las unidades que tiene que estar, en amperios y en ohmios, simplemente tenemos que sustituir en dicha fórmula. De modo que sustituiríamos 3 ohmios por la intensidad de 6 amperios. La solución a esto sería 18 y las unidades que le ponemos a esto son los voltios. En este segundo ejemplo, nuestra incógnita es la intensidad y conocemos el voltaje de la pila y la resistencia del circuito. Entonces, lo que tendremos que hacer en este caso es tachar la intensidad y la fórmula que nos queda es que la intensidad es el voltaje entre la resistencia. De nuevo, como todo lo tenemos en las unidades correctas, simplemente sustituimos 20 voltios entre 5 ohmios y obtendríamos 4 amperios, ya que estamos hablando de una intensidad de corriente. En este ejercicio, nuestra incógnita, lo que queremos saber es la resistencia del circuito. Por tanto, tacharemos la resistencia de ahí y la fórmula obtenida será que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. De nuevo, las unidades son correctas y lo único que tenemos que hacer es sustituir, obteniendo 5 ohmios. Este circuito es algo más complicado. En este ejercicio tenemos, como veis, varias resistencias. Estas resistencias están colocadas en serie
decimos que están situadas las resistencias en serie cuando unas están situadas a continuación de las demás. Entonces, lo primero que hay que hacer, digamos, es simplificar este circuito a un circuito más sencillo en el que tan solo tengamos una resistencia. Esa resistencia se llama resistencia equivalente o resistencia total, ¿vale? Que es la suma, pues, de las resistencias que tenemos. Bien, ¿cómo calculamos esa resistencia equivalente? Pues si las resistencias están en serie, lo único que hay que hacer es sumar las resistencias. Es decir, esta resistencia equivalente sería igual a 10 más 5 más 2 y más 1. La solución a esto es 18 ohmios, ¿vale? Y una vez tenemos esto, nuestra incógnita en este ejercicio era la intensidad. De nuevo, pues hacemos lo que en el resto de ejercicios. Intensidad sería igual a voltaje entre resistencia. El voltaje de este circuito era de 20 voltios y la resistencia de 18 ohmios. La solución a este ejercicio, 20 entre 18, es de 1,11 amperios, porque estamos hablando de intensidad de corriente. Este ejercicio es igual que el que acabamos de hacer. Nos piden la intensidad de corriente total que circula por el circuito. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos 4 resistencias diferentes, pero esta vez, en vez de estar situadas en serie, están situadas en paralelo, ya que cada una de ellas está situada en una de las ramas del circuito. Para sumar las resistencias situadas en paralelo, hay que aplicar esta fórmula. 1 partido la resistencia equivalente es igual a 1 partido de la resistencia 1 más 1 partido de la resistencia 2 más 1 partido de la resistencia 3 más 1 partido la resistencia 4. Este circuito tendríamos que simplificarlo a uno más sencillo, como antes, en el que tan solo dejaríamos una resistencia que sería igual a la resistencia equivalente. Por tanto, para poder resolverlo, lo primero que tenemos que hacer es calcular esa resistencia equivalente. En este caso sería 1 partido de 30 más 1 partido de 10 más 1 partido de 60 más 1 partido de 10. Si hacemos todo eso con la calculadora, 1 entre 30 más 1 entre 10 más 1 entre 60 más 1 entre 10, obtenemos 0,25. Pero claro, eso es 1 partido la resistencia equivalente. Eso es 1 partido la resistencia equivalente. Entonces, si lo que quiero averiguar es la resistencia equivalente, esa resistencia equivalente tengo que subirla aquí multiplicando y esto bajarlo ahí dividiendo. Entonces, la resistencia equivalente sería igual a 1 partido 0,25. Y la solución de eso es 4 ohmios. Una vez tengo esa resistencia equivalente de 4 ohmios y sabiendo que el voltaje es de 4,5 voltios, pues la intensidad la calculo simplemente con la fórmula, sustituyendo 4,5 voltios entre 4 ohmios, la solución es 1,13 amperios. Y esa sería la intensidad total que circula por el circuito. Este ejercicio es exactamente igual que el anterior, nos vuelven a pedir la intensidad de corriente, pero ahora nos encontramos en que hay una combinación de resistencias tanto en serie como en paralelo. Esto se trataría de un circuito mixto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente de ese conjunto de resistencias que están en paralelo. De ese modo, simplificaríamos el circuito en algo así. Tendríamos la resistencia de 10 ohmios, la resistencia de 1,5 ohmios y esta de en medio sería la resistencia equivalente 1, que es la suma de estas tres, que tenemos que calcularla pues sumando las tres resistencias en paralelo.
¿Cómo lo haríamos? Pues 1 partido la resistencia equivalente 1 es igual a 1 partido 2,5 más 1 partido 1,5 más 1 partido 3. Cuando hacemos esa operación obtenemos 1 entre 2,5 más 1 entre 1,5 más 1 entre 3, obtenemos 1,4. No debemos de olvidar que al final lo que hay que hacer es la resistencia equivalente 1 es igual a 1 partido 1,4. 1 partido por 1,4 obtenemos 0,71 ohmios. Una vez tenemos eso, tendríamos que sumar estas tres resistencias en paralelo, en serie. Las sumaríamos en serie, que cuando están en serie es simplemente sumar sus valores. Entonces la resistencia equivalente total de todo el circuito sería igual a 10 más 1,5 más 0,71. La solución a eso es 10 más 1,5, 12,21 ohmios. Y una vez tenemos eso, pues tenemos que calcular la intensidad. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia total del circuito. En este caso el voltaje tenía un valor de 9 y ahora la resistencia tiene un valor de 12,21 ohmios. La solución final del ejercicio sería 74 porque redondeamos, 0,74 amperios. Y esa sería la intensidad total que circula por el circuito. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, esto es todo, espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros a mi canal y pulsa me gusta. También te animo a que dejes algún comentario abajo. Espero veros muy pronto en el próximo vídeo.